Esta mañana nuestra reflexión va a estar basado en el anuncio que tuvimos hoy acerca de los 200 años, ¿no?, de los colonos, la llegada de los colonos a Argentina. Y la verdad que uno, esto como simplemente un evento cultural, algo social, político incluso, pero es muy importante para nosotros entender un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Y ver que en la llegada de estos colonos que dejaron su vida en Escocia y dejaron su zona de confort y vinieron de alguna manera por fe, si bien había un tratado, como Martín explicó, bueno, era una experiencia completamente nueva. Y quizás no estaban del todo seguros con qué se iban a encontrar y se iban a poder realmente echar raíces acá, pero vinieron. Y un poco el ejemplo de los colonos nos habla acerca de la manera en que Dios también nos llama y nos manda a hacer una misión y plantarnos en una nueva tierra, ¿no? No para nosotros, pero pensando que nosotros pertenecemos a Jesucristo, nuestras vidas no son nuestras y que nos llama y nos envía para plantar un nuevo territorio que refleje y que anuncie las bondades y la gracia de Dios al mundo. Y por eso, pensando en esto y pensando en la realidad que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, ¿sí? Y este llamado no es algo accidental, no es circunstancial, no es porque nosotros lo merecemos, sino que este llamado, esta elección, esta decisión de Dios fue tomado desde la eternidad. Así que todo lo que Dios nos está haciendo para nosotros tiene una trascendencia realmente muy, muy grande. Pero muchas veces nos perdemos en lo que pasa en lo cotidiano, estamos envueltos en nuestras dificultades, estamos envueltos en nuestros problemas y tenemos la tendencia de mirar solamente para adentro y estar ocupándonos de nosotros. Y algunas veces podemos tomar esa actitud con Dios. Bueno, Dios está como el 0800 de mi vida, cuando tengo un problema, voy a Él, voy a la iglesia, me confieso y también, lo tratamos ahí, así, ¿no? Pero bueno, quizás en esta mañana, con este gran tema de los 200 años que debería realmente atraparnos, debería inspirarnos para pensar, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué esta hermosa iglesia? Pero más allá del templo, los vitros y todo eso, ¿por qué Dios me trajo acá, a la Iglesia Presbiteriana San Andrés del Centro, ¿no? Y es una pregunta muy importante porque, nuevamente, tenemos la tendencia de pensar en yo. Dios es para mí, es para resolver mis problemas, mi agenda, pero en realidad nosotros estamos acá al servicio de Dios y al servicio de otros que todavía no saben, no conocen nada acerca de Dios, no conocen a Jesucristo, no han tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Y de eso esencialmente se trata la misión de cualquier iglesia. La primera tarea de cualquier iglesia es la evangelización, ¿sí? Y por eso es muy importante nuestra lectura del Antiguo Testamento. Nosotros estudiamos Josué el año pasado y precisamente lo hicimos para que pudiéramos tomar conciencia de todo lo que venimos diciendo acá en el preámbulo, ¿sí? ¿Y por qué escribió Moisés Génesis? Bueno, el contexto es que estaban en Egipto, estaban esclavizados, estaban siendo muy maltratados por los egipcios y Dios lo llamó, conocemos la historia, lo llamó a Moisés, ¿no? Y le dio esta misión de sacar a su pueblo de Egipto para que lo adoren a Dios, pero sobre todo que lo lleven a la tierra prometida. Entonces, Moisés, quien creemos que fue el autor de los primeros 5 libros, llamado el Pentateuco, ¿no? Escribió Génesis para el beneficio de su pueblo,
para que ellos sepan de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus raíces, de dónde vienen y hacia dónde Dios los quiere llevar. Y por eso este pasaje es tan importante cuando lo contextualizamos. Entonces, finalmente, es importante para nosotros también tomar conciencia, ¿no?, de dónde venimos, ¿no?, y hacia dónde Dios nos quiere llevar a cada uno. Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos salvó con un propósito. Hay un propósito general para todo creyente, que es glorificar a Dios, ¿no?, y extender su reino. Pero cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, una misión, tiene dones preparados para cada uno para que lo podamos ejercer y junto, como cuerpo, podemos realmente ser de muchísima bendición el uno al otro, pero también para muchas personas que necesitan venir a la iglesia a conocerlo, ¿no? Ahora, es interesante entender para nosotros, como Moisés lo explicó al pueblo en su principio, que esto ya era un hecho. Era un hecho que ellos iban a tomar la tierra prometida. ¿Por qué? Si ellos eran pocos en comparación con los egipcios, había muchas naciones poderosas en la tierra prometida que ya habían tomado posesión de la tierra, ¿no? Y sin embargo, Dios dice, bueno, ustedes ahora van a ir y tomar posesión de esa tierra, ¿no?, la tierra prometida. Entonces uno habrá pensado en su momento, es una locura, ¿por qué vamos a ir a una tierra donde ya está habitado por otras naciones, ¿no? Pero la realidad es que, y la misma realidad es esencial para nosotros recordarlo y tomar conciencia, que Dios había jurado a Abraham en Génesis 15 que esa tierra iba a ser posesión, o ya era posesión, del pueblo de Dios. Algunas veces nos confundimos, ¿no?, con el tiempo, el cronos, que es el tiempo actual que vivimos, y los tiempos y los planes de Dios, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:7, que vivimos por fe y no por vista. No vivimos por lo que, bueno, está difícil, que hay tantos creyentes perseguidos, entonces mejor no testificar, mejor hacernos amigos del mundo, mejor no hacer mucho lío con las misiones, etc. No, nada que ver. Dios nos pide totalmente lo contrario de esa mentalidad, ¿sí? No estamos acá para negociar nuestra fe, no estamos acá, no tenemos ningún mandato para hacernos amigos del mundo y de esa manera zafar. Tenemos que ser distintos, tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Entonces, es interesante que Dios le dio este mandato a su pueblo con esta premisa, que ya la tierra era de ellos, y nosotros también tenemos que recobrar esta mentalidad de fe. Y cuando nosotros misionamos, cuando nosotros servimos al Señor, saber que lo que Dios nos promete, lo que llama a hacer, ¿no?, en Cristo, como recién cantamos, vamos a tener éxito siempre y cuando estamos siguiendo al Señor fielmente, como dijo Josué. Pero otro de los temas que nosotros tenemos que realmente tener presente, nosotros hacemos mucha énfasis en la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano absolutamente sobre todo acontecimiento, no hay nada que se le escapa la atención, no hay nada que altera sus planes, no hay nada que lo toma por sorpresa. Sin embargo, el otro lado de la soberanía de Dios para nosotros es la responsabilidad humana. Y por eso Dios le dijo, ustedes tienen que tomar posición, ustedes tienen que luchar, ¿no? Tienen que quitar las naciones que viven en la tierra y tomar posesión. Tenían que pelear por su herencia. Y muchas veces me parece que tenemos la mentalidad, bueno, Dios, si Dios quiere, va a ser. Y ahí nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Somos responsables para, en el poder de Dios, salir al encuentro y confiando en Él y sus promesas, vamos a ser victoriosos. Por eso, el primer punto para vivir
de esta manera es que vivimos confiando en las promesas de Dios y no en el poder de las personas o las instituciones, ¿sí? Por eso le dice Dios a Josué, tal como prometía a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. O sea, ahí está nuevamente renovado esa promesa de entrega de la tierra a Israel, pero donde ellos toquen sus pies. ¿Qué significa? Que ellos tenían que salir, tenían que ir y tomar posesión de esa tierra. Entonces, la promesa de Dios no estaba basada en la grandeza de Moisés como líder de Israel, ¿no? Ciertamente fue un gran líder, ¿no?, de Israel, sino que se extendió a su sucesor, que era Josué, un pobre joven, ¿no?, que pensó, wow, qué linda tarea me entregó Moisés, ¿no? A mí me toca la parte de batalla, de luchar, ¿no?, de conquistar. Pero bueno, esto fue la promesa de Dios y nosotros tenemos que descansar y ir adelante sabiendo que el Señor está con nosotros en nuestra vida personal, familiar, pero también como iglesia. Entonces, por eso es tan importante, ahora pasando al pasaje de Judas, tomar conciencia de lo que dice Judas, ¿no? Es muy interesante que en un contexto de muchísima persecución, en ese tiempo, Judas le dice a la iglesia que debían luchar vigorosamente por la fe una vez encomendada, ¿no? Y esto es un gran desafío para nosotros en nuestra cultura, porque vivimos en una cultura donde todo vale, cada uno tiene su verdad, y bueno, si nosotros mezclamos un poco las cosas, no hay problema. Pero es muy importante, ¿no? La Confesión de Westminster nos afirma que la autoridad de las Santas Escrituras, la palabra de Dios, significa que deben ser creídas. No, bueno, a mí me parece que no, hoy en día esto no podemos creer. No dice eso. Deben ser creídas. Creer en la palabra de Dios y en sus mandatos no es una opción. No es una opción entre otras maneras de ver la vida. Deben ser creídas y obedecidas porque es la palabra de Dios. ¿Creemos esto? ¿Creemos esto en esta mañana? Y la verdad que nosotros debemos cobrar la importancia de luchar entonces vigorosamente por la fe una vez encomendada a nosotros, ¿no? Y creo que esto nos hace hacer varias preguntas, ¿no? Porque si ignoramos la palabra de Dios, ¿en base a qué vivimos? ¿Qué son los valores que manejan o dirigen nuestra vida? Ese es el gran tema, ¿no? ¿Estamos poniendo más atención en otras cosas que leemos o estamos centrados en la palabra de Dios? Porque el propósito de centrar nuestra mente y llenarlo con la palabra de Dios es que seamos dirigidos por Dios, ¿no? Y por eso es muy importante esta frase que escribe Judas diciendo debemos luchar vigorosamente para defender la fe. Y cuando hablamos de fe, acá en este contexto, no estamos hablando de la fe que ejercemos cuando somos salvos. Acá estamos haciendo referencia a todo el sistema de creencias que nosotros sostenemos como creyentes, ¿no? Y acá es muy interesante la palabra en griego, ¿no?, que significa que debemos hacer un enorme esfuerzo, gran esfuerzo, ¿no?, para defender y promulgar la fe. Entonces, ¿qué implicancias tiene todo esto para nosotros, ¿no? Bueno, nosotros, y aquí los estudiantes que tenemos entre nosotros, pueden dar fe que si uno quiere llegar a ser ingeniero, si uno quiere ser médico, abogado o cualquier otra profesión, uno tiene que haber estudiado, haberse dedicado muchísimo tiempo a lo largo de muchos años, ¿no? Muchas veces noches sin dormir, estudiando para exámenes parciales, para recibirse. Y muchas veces cuando vivimos en este ámbito de presión por los estudios, sacrificamos otras cosas, porque la prioridad son los exámenes.
¿sí? Sin eso sentimos que no podemos ir adelante en la vida, ¿no? Y entonces, algunas veces creo que nos cuesta entender, ¿no?, la intensidad, ¿no?, la importancia que deberemos darle a nuestra relación con Dios, de cultivar nuestra relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos, con otros creyentes, y realmente tomar tiempo para autoexaminar nuestra vida y a la luz de la palabra de Dios ir trabajando en pos de esa renovación de cual habla la Biblia, que nos lleva a ser cada vez más obedientes a la palabra de Dios y Cristo. Por eso, en primer lugar, debemos realmente estar ciertos, seguros nosotros que tenemos un compromiso con la verdad, ¿sí? Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, esto significa que la verdad de Dios, la palabra de Dios está centrado, el punto focal de las Escrituras es Jesucristo, ¿no? Y entonces, qué importante para nosotros, si tomamos en serio nuestra fe, nuestro compromiso, la verdad, vamos a tener un compromiso con Jesucristo, ¿no? Y esto significa que bajo ningún punto de vista podemos negociar nuestra fe, nuestra teología, que es lo que los colonos vinieron acá y lucharon para poder vivir en pos de su teología, su fe en este país. Entonces, la otra frase que llama la atención acá en la carta de Judas es que esta fue encomendado una vez y para siempre, ¿sí? La palabra de Dios no cambia, la cultura relativiza todo, ¿no? Hoy es esto, la verdad, mañana es esto, o para mí es esto, para el otro es la otra cosa, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la certeza de realmente creer que la palabra de Dios es eterna. Jesús dijo: el mundo puede pasar, ¿no?, pero mi palabra, o la palabra de Dios, sigue para siempre, ¿no? Entonces, tenemos que realmente creer en esta cualidad de la palabra de Dios, que siempre es pertinente, siempre lo necesitamos, y es el medio por cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos ilumina, nos habla, nos desafía, nos trae convicción de pecado, nos fortalece para ir adelante en la fe. Entonces, qué importante en esta mañana, al principio más o menos de este año, ya entrando en calor, ¿no?, de realmente tomar conciencia de nuestra herencia, de nuestro legado, lo que trajeron los colonos, ¿no? Lo conocemos, nuestra teología. No estoy diciendo que debemos todos estar en un seminario por 4 años, pero sí debemos prestar atención que la manera por cual Dios nos habla y trabaja en nuestras vidas mediante la palabra y el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es la primera cosa que hacemos en el culto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es una manera de rellenar un poquito de tiempo? No. Traemos la palabra acá y el ministro de turno lo pone en el centro para justamente simbolizar lo que nosotros creemos, que la palabra de Dios es central, ¿no? Y que entonces es la regla de fe por todo asunto de fe y vida, ¿no?, y práctica. Entonces, qué importante que nosotros podemos tomar conciencia de la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida, porque si no lo es, entonces Dios tampoco es el centro de nuestra vida. Si rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios, ¿se entiende? No podemos dividir las dos cosas, ¿sí? Y la otra cosa entonces que dice Judas es que él estaba advirtiendo a la iglesia de que había entrado personas que estaban desvirtuando dos cosas en particular. En primer lugar, la gracia de Dios, la enseñanza sobre la gracia de Dios, y en segundo lugar, el señorío de Jesucristo sobre toda esa esfera de la vida. Ahora, el Evangelio siempre está siendo expuesto a distorsión, por lo general por los dos extremos. Puede ser el legalismo, de cual Pablo en muchas de sus cartas tuvo que escribir en contra del legalismo, de que ya no estamos sometidos a la ley como manera de salvarnos, sino que somos libres de esa ley ceremonial, porque Cristo lo cumplió todo por nosotros.
Pero el otro extremo es el libertinaje, decir, bueno, sí, estamos salvos por gracia, Dios es amor, puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y la realidad que no. Entonces, la libertad que Cristo compró para nosotros es la libertad de vivir en santidad. Y por eso debemos tomar muy en cuenta esto, ¿no? Somos libres del dominio del pecado sobre nuestra vida. Somos libres en virtud de la nueva naturaleza con cual ahora vivimos para obedecer y servir a Dios, ¿no? Y el verdadero fruto de la gracia en el creyente y el Evangelio es que, bueno, primero nos trae convicción de pecado porque nos hace ver que estamos en necesidad de la gracia salvadora de Dios. Pero, además, la gracia, como vimos la última vez que estaba acá predicando, vivimos por gracia, ¿sí? Y por eso es muy importante entender nuestra continua dependencia sobre Dios y la obra santificadora del Espíritu Santo. Pero también tenemos el mandato de Pablo cuando dice en Filipenses 2:12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es algo en cual debemos esforzarnos, debemos estudiar el tema. Bueno, ¿qué significa que Cristo me salvó? ¿Para qué me salvó? ¿No? ¿Y dónde me está llevando Dios en mi vida? ¿No? Estas son las preguntas que debemos hacernos. Pero también, si bien debemos estar centrados en la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, debemos también entender que tenemos un compromiso sobresaliente con Cristo, ¿no? Cristo es el que hizo lo que ninguna otra persona, ninguna otra institución puede hacer por nosotros, que es darnos vida eterna. Y entonces la gracia de Dios obra en nosotros precisamente para que nosotros vivamos bajo la autoridad y el señorío de Cristo. No podemos decir que creemos en Jesús y luego desentendernos de cómo vivimos, ¿sí? Necesitamos, eso sería vivir una contradicción, ¿sí? Por eso necesitamos mentalizarnos y dar tiempo, ¿no?, al estudio de la palabra, porque esta es la manera en que entendemos cómo Dios quiere que vivamos con un compromiso real con Jesucristo y su reino. Y este es el propósito de nuestra salvación. Por cierto, el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas es lo que nos lleva a ser transformados y conformarnos a la imagen de Cristo. Pero si nosotros queremos transformar la cultura, ¿sí?, entonces primero tenemos que ser transformados por Jesucristo, ¿sí? No podemos dividir las dos cosas, ¿sí? No estamos acá para simplemente hacer cultura, estamos acá para transformarlo bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo el señorío de Jesucristo. Por eso significa que necesitamos vivir un cambio de mentalidad, una renovación de la manera en que pensamos, las prioridades, a qué le damos importancia, ¿no? En qué estamos pensando, ¿sí? Entonces, y entender que Dios realmente es soberano sobre absolutamente todas las áreas de la vida. Tenemos un teólogo, Benjamin Warfield, que fue uno de los primeros profesores en el viejo seminario de Princeton, en Estados Unidos, fundado por presbiterianos, y él dice lo siguiente: la soberanía de Dios es la atmósfera en la que el calvinista vive el entorno en el cual actúa como un ser cultural. Desde ya somos seres culturales. ¿Pero para qué? Esto significa que la religión no es una cosa separada de la vida, ¿sí?, como muchas veces se piensa, sino la parte central e importante de la vida del hombre bajo el sol. La religión, o el cristianismo, diríamos, es para Dios por quien existen todas las cosas, ¿sí? Y por eso es muy importante entender la mentalidad con cual vinieron estos primeros colonos, ¿sí? Y también es importante entender que el calvinista, nosotros los reformados presbiterianos, nos vemos como responsables del mundo.
somos responsables, tenemos esta responsabilidad de no solamente evangelizar, sino discipular a las naciones, ¿no? Y por eso debemos vernos como el soldado de Cristo para conquistar el mundo, la carne y el diablo. Él es, o nosotros somos el instrumento elegido por Dios para cumplir sus propósitos en el mundo. ¡Wow! ¿No? ¡Qué tarea! Pero bueno, venimos enfatizando esto del mandato cultural, la misión, una misión integral que se extiende a todas las esferas de la vida. Por eso alguien también escribió, todas las tareas son un aporte valioso al desarrollo de la sociedad. Es parte del mandato cultural, la extensión del reino, de eso se trata el mandato cultural, y la salvación del mundo. La comprensión de este concepto nos ayudará a crecer en la gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto una realidad, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra mirada hacia afuera, cómo vivimos ante el mundo. Bueno, aquí la carta de Judas nos dice que para vivir en contra de todo lo que va en oposición a Jesucristo, a la gracia, al señorío de Cristo, es que debemos edificarnos sobre nuestra fe santísima, ¿sí? Nuestra fe nos llega a la santidad, nos llega a reflejar la gloria de Cristo y orando en el Espíritu. Entonces, qué importante, ¿no? Entender, si queremos ser todo lo que Warfield y otras personas dicen que debemos ser, conquistar el mundo, tomar posesión del mundo, entonces tenemos que primero ser edificados, ¿no?, sobre nuestra santísima fe. Es la única manera que podemos servir a Dios en el mundo. Entonces la santificación no es otra cosa que vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no? No podemos ser parte de un equipo o pretender ser parte de un equipo donde hay un plan y nosotros pensamos, no, yo voy a hacer la mía, pues no estoy de acuerdo con el plan. Es una locura pensar de esa manera, ¿no? Bueno, de la misma manera no podemos pensar distinto a lo que Dios nos enseña y nos manda a hacer en su palabra. Por eso es tan importante lo que leyó Ailem en la lectura de Josué, donde dice, recite siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. No podemos luchar las batallas de Dios, ¿no?, si no estamos realmente de su lado, si no estamos revestidos de su justicia a través de Cristo. Y esta manera de vivir, esta manera de pensar, nos lleva a también cumplir lo que el versículo 22 dice de Judas: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Martín me envió lo que fue el texto del primer sermón de William Brown en 1825, predicado en la iglesia de Monte Grande. Y hay algo que me llamó la atención de ese sermón, donde él enfatiza la importancia de vivir con un celo por las cosas de Dios, un celo, no fanaticismo como vemos hoy representado, pero sí un deseo profundo de vivir para la gloria de Dios y para la exaltación de Jesucristo. Y necesitamos recobrar esto, porque pensando en los 200 años de la venida de los colonos, bueno, ahora nos toca a nosotros. ¿Y qué legado vamos a dejar por otras generaciones posteriores que vienen después? Por eso necesitamos armarnos con valor, con fe, ¿no?, que proviene de mirar y tener una clara visión de nuestro Dios soberano, ¿no?, y entender que fuimos constituidos por Jesucristo, por su sangre, como reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Este tema fue uno de los grandes redescubrimientos de la Reforma que enfatizó Lutero y Calvino, ¿no?, la doctrina que el sacerdocio de todo creyente. Anteriormente, en otra época, en Olivos, teníamos un boletín impreso y tenía al principio ministro, y uno espera ver el nombre del pastor, pero decidimos poner toda la congregación.
porque todos somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Todos somos ministros, ¿no?, al servicio de Dios. Todos tenemos dones, todos tenemos un llamado, ¿no? Y por eso debemos imitar, ¿no?, y recobrar el valor de estos primeros colonos, esa fe y ese espíritu de lucha, ¿no?, de lucha por las cosas de Dios, para que se establezca el reino de Dios aquí en Argentina, que se establezca la iglesia presbiteriana, y todavía sigue 200 años después, ¿no? Y tenemos que pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos armando hoy para seguir luchando vigorosamente, para conquistar nuevos territorios, para que más personas conozcan la gloria de Dios y el Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Pensando en esto, ahora vamos a tomar un momento de oración silencioso donde podemos prepararnos para celebrar la cena del Señor, porque la cena del Señor habla de esto, ¿no? Por esto vino Jesús, por eso vino y dio su vida, derramó su sangre, ¿no?, y entregó su cuerpo para ser crucificado en la cruz para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios y tener paz con Dios. Así que mientras viene el equipo de adoración, los ancianos que me van a ayudar, si se pueden acercar, y vamos a participar de la cena del Señor.